Hola, soy Ramón Pérez Santos y en este vídeo he decidido analizar Puig Brands, que entró a la bolsa española hace muy poco. Analizaré la historia, los ratios financieros, la solvencia, la liquidez y la rentabilidad de la empresa para hacer una opinión fundamentada sobre si es conveniente vender, mantener o comprar la acción. Muchas gracias, espero que le guste. Puig Brands S.A., también llamada Puig S.A. o Puig Brands, es una empresa española fundada en 1914 por Antonio Puig. Originalmente se dedicó a la fabricación de aceites perfumados, que en aquella época era muy común. Sin embargo, en 1922 la empresa marcó un hito histórico en el desarrollo de la cosmética, puesto que reinventó la idea del pintalabios y la introdujo en el mercado español. Concretamente, Milady revolucionó la cultura de la moda en España e incluso en Europa, y al ser este un producto exclusivo en aquella época, introdujo a la empresa en el mundo que siempre le caracterizó y que le caracteriza, en el mundo del lujo. En 1940, Antonio Puig volvió a innovar, creando la primera fragancia que en vez de usar aceite como base, utilizó alcohol. Concretamente, la fragancia Agua de Lavanda quedaría grabada en el imaginario colectivo europeo y marcaría el desarrollo de la perfumería hasta nuestros días por esta idea revolucionaria de emplear el alcohol en las colonias. Gracias a ello, los Puig obtuvieron una posición muy relevante en el corazón del lujo mundial y de la perfumería, como son las ciudades de París y Nueva York. En esta época también emergerían las enemistades que marcan la historia de los Puig. Una es con la familia Arnault por motivos de competencia directa histórica. Y la otra fue algo más personal con la diseñadora Coco Chanel, por su disputa personal con Elsa Schiaparelli. A partir de la década de los 60 comienza la época de gran expansión que llevaría a la empresa a ser uno de los principales referentes en la industria de la cosmética, la perfumería y la moda de lujo. En estos años, la segunda generación de la familia, los hermanos Antonio, Mariano, José María y Enrique Puig, tomarían definitivamente el mando de la empresa. Cabe destacar que esta expansión no habría sido posible sin la cooperación decisiva de tres de los diseñadores más importantes en la historia de la moda. En primer lugar, en 1968, los hermanos Puig y Paco Rabanne diseñarían en París Agua Brava, que es otro icono de la perfumería. A finales de los 80 llegarían las asociaciones con la diseñadora venezolana Carolina Herrera y con Nina Ricci, junto con la que diseñaron otra fragancia paradigmática, L'air du Temps. La familia Puig acabó incorporando todas estas marcas a sus empresas, por lo que se involucraron de lleno en el mundo de la moda de lujo, sobre todo con Carolina Herrera. En la época de los 2000 destacan las adquisiciones de las empresas de perfumería, cosmética y también moda, como Jean-Paul Gaultier y Charlotte Tilbury, principalmente, pero también ha habido adquisiciones de más marcas que han conformado el grupo tan grande que es ahora Puig. Por tanto, Puig Brand compite en varios sectores económicos actualmente, aunque los entornos competitivos de estos sectores no varían demasiado. En perfumería y cosmética, las marcas de Puig compiten con fragancias del grupo L'Oréal, como las de Armani o Yves Saint Laurent, y con los productos del grupo Louis Vuitton, como los perfumes de Dior o Guerlain Paris, y también con los de Prada y Chanel. En el sector de la moda de lujo, principalmente Carolina Herrera compite igualmente con las marcas del grupo Louis Vuitton, con Chanel y con Prada, que conforman los tres principales competidores de Puig. Tras este breve repaso histórico voy a iniciar con el análisis financiero. Antes de nada quiero destacar que me basaré en los informes anuales del ejercicio del 2023, publicados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y revisados por la auditoría Ernst & Young. Puig Brands puede ser considerada una gran empresa, tiene más de 11.000 empleados. Por ello no es de extrañar que presente un balance tan extenso. Concretamente, su activo total, igual que su patrimonio neto más su pasivo total, es de casi 8.000 millones de euros.
Sin embargo, su capital social es pequeño en comparación, de tan solo 144 millones, aunque su patrimonio neto en conjunto es mucho mayor, de casi 1.000 millones. Todo ello debido a que la empresa acumula muchas reservas en todos los ejercicios, es decir, de beneficios retenidos y no repartidos a los socios. En esta cuenta de 1.000 millones también se incluye el resultado neto del ejercicio, que como ya veremos es de 465 millones. En lo que respecta a la estructura productiva de la empresa, es decir, a su activo no corriente, como vemos, se constituye principalmente por activos intangibles, que representan más de 4.000 millones de euros. Esto se debe al valor de las marcas registradas que componen la empresa, como principalmente Carolina Herrera y Charlotte Tilbury, también Paco Rabanne, además de las patentes, que en el mundo de la perfumería y de la moda, pues lógicamente tienen mucho valor. Los activos por derechos de uso, o sea, por establecimientos alquilados, representan una pequeña parte en comparación con el resto del activo no corriente y del inmovilizado material. Esto es una buena señal porque la empresa mantiene su estructura productiva con activos en propiedad más que con activos arrendados. El activo corriente, de más de 2.000 millones de euros, se compone principalmente por las existencias, los derechos de cobro o deudas a clientes y la tesorería, que representa la parte más líquida del activo y se mantiene en algo más de 850 millones. Los casi 800 millones de euros en existencia indica una alta dependencia de ventas de productos y por ello un potencial riesgo de si las existencias no se convierten en ventas en el ejercicio o si no se convierten en ventas rápidamente. O sea que la empresa necesita una alta rotación de sus productos para no tener problemas, igual que todas las marcas de todas las empresas en el sector de la moda y la perfumería. Por otra parte, el pasivo no corriente es muy grande, casi igual que el activo no corriente. Son más de 5.000 millones juntando deudas a largo plazo con proveedores, con bancos y provisiones. Estas deudas no son un problema a corto plazo, pero si no son saldadas a su debido tiempo, podrían llegar a suponer un problema de apalancamiento financiero en el futuro, aunque la empresa no ofrece información acerca del plazo real de estas deudas. Sin duda, este es un riesgo muy considerable que inversores como Warren Buffett tendrían en cuenta. El pasivo corriente, en cambio, se mantiene moderado, por lo que la empresa cuenta con un fondo de maniobra adecuado, del 8,5% sobre el activo. Concretamente, si restamos el pasivo corriente al activo corriente, resulta en un fondo de maniobra de más de 660 millones de euros disponibles. Esto quiere decir que la empresa es solvente, pues tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones a corto plazo. O dicho de otra manera, con sus recursos financieros a largo plazo o permanentes, como el patrimonio neto o el pasivo no corriente, es capaz de mantener su estructura productiva permanente o activo no corriente, sin tener que recurrir al endeudamiento a corto plazo, lo que supondría un gran y grave apalancamiento. Por otro lado, en la cuenta de resultados podemos ver la magnitud de la empresa, que en 2023 obtuvo más de 4.000 millones de ingresos por ventas, que es una cifra muy similar a su competencia, como Chanel y Prada, con las que comparte una cuota de mercado muy similar. Louis Vuitton sí que se posiciona en unos ingresos mucho mayores a estas marcas, pero bueno. Si a estos ingresos totales les restamos los costes de los productos vendidos, o sea, los costes directos de la actividad principal de la empresa, concluimos en el margen bruto, de más de 3.000 millones, que reflejan el 75% de los ingresos y clarifican la rentabilidad evidente de la empresa en su actividad principal, en la venta de ropa de lujo, perfumería y cosmética. Al margen bruto se le restan los gastos generales que son indirectos a la producción principal. Entre ellos se encuentran los salarios y los gastos de publicidad, que me han parecido interesantes y en este caso son alrededor de 1.000 millones de euros y pues es evidente que las empresas de perfumería pues gastan mucho en publicidad. Cabe destacar que en las cuentas se contabilizan las amortizaciones dentro de los gastos generales, pero como luego se especifica que son
de casi 170 millones podemos sacar el EBITDA. Por ello, si queremos sacar el EBITDA o la capacidad de generar ingresos operativos sin tener en cuenta decisiones financieras o fiscales, debemos sumar al EBIT o resultado operacional las amortizaciones y provisiones, dando un resultado de 849 millones de euros de EBITDA o de ingresos operativos, casi un 20% sobre los ingresos. El EBIT es el resultado de explotación antes de intereses e impuestos. Por ello, finalmente, se restan los gastos financieros y los impuestos, dando como resultado el beneficio neto de 465 millones de euros, un 10,8% de los ingresos. Es por tanto Puig Brands una empresa rentable, aunque eso sí, no tan rentable como el grupo Louis Vuitton, que también son competencia directa. Pero bueno, se mantiene una rentabilidad similar a Chanel y Prada. En cuanto al estado de flujo de efectivo de la tesorería, cabe destacar que durante el ejercicio el saldo de las actividades de explotación ha sido mayor a las actividades de inversión y a las actividades de inversión negativas juntas. Por ello, la empresa ha terminado el ejercicio con más efectivo que con el que comenzó. Concretamente, la tesorería ha incrementado 142 millones de euros, por lo que se puede concluir que la empresa es más líquida ahora que en el ejercicio anterior. Además, si calculamos el cash flow libre, restando al flujo de explotación el flujo de inversión, resulta en casi 270 millones de euros. Esto refleja la capacidad de efectivo disponible después de que la empresa haya cubierto sus inversiones en activos fijos y necesidades operativas. Este efectivo puede ser utilizado para saldar deudas, por lo que está relacionado directamente con el concepto de liquidez, es decir, la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. En este caso, la empresa ha hecho un buen trabajo, lo que disminuye el riesgo financiero para el inversor. Vale, pues una vez analizadas las cuentas anuales de la empresa, calcularé ahora los ratios financieros para hacer un análisis financiero. Todo ello según lo que hemos aprendido en clase. Por ello he decidido calcular el ROE, y el ROA. O sea, la rentabilidad sobre el patrimonio neto y la rentabilidad sobre los activos. El ROE refleja la rentabilidad o el retorno del capital invertido por los inversores. Y en este caso, y se calcula, como ya sabemos, dividiendo el beneficio neto entre el patrimonio neto. El beneficio neto, como vimos en la cuenta de resultados, era de 465 millones. Y el patrimonio neto, que es el divisor, era 959 millones. Casi 1.000 millones. Esto, multiplicado por 100 para que dé porcentaje, nos da un ROE de 48,4%. Es un porcentaje muy elevado. Pero bueno, hay que tener en cuenta que Puig es una empresa familiar y que hace nada que ha entrado en bolsa. Entonces, tiene un patrimonio neto pequeño porque la propiedad de la empresa está en pocos propietarios. Es una empresa familiar, o sea, entre la familia. De momento ahora ha salido a bolsa, entonces habrá más propietarios y el divisor del ROE será mayor. Además también Puig mantiene un patrimonio neto pequeño porque siempre acumula unas reservas de 1.000 millones. No sube de ahí. Entonces, bueno, 48,4% en el 2023. Esto sin duda sería un muy buen indicador para inversores como Warren Buffett porque indica que Puig es una empresa consolidada y rentable. En cuanto al ROA, que refleja la eficiencia en la utilización de los activos o la eficiencia operacional, pues bueno, sabemos que se calcula dividiendo el EBIT, o sea, el resultado operacional, como se llaman en las cuentas de Puig, entre el activo total. 679 millones entre casi 8.000 millones por 100. Esto nos da un ROA del 8,7%.
Bien, este es un ROA promedio en el sector, o sea, es muy parecido al de Chanel y Prada y bueno, pues refleja que la empresa es eficiente, o sea, está dentro de lo normal, pero tampoco destaca mucho por la optimización en la utilización de los activos. O sea, es eficiente, pero podría ser más eficiente. Por último, voy a calcular el ratio de liquidez y el ratio de solvencia, que bueno, creo que también son interesantes para el análisis. El ratio de liquidez se calcula dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. Nos da un ratio de liquidez de 1,4. Es un valor mayor que 1, muy cercano a 1,5, que es muy recomendable. Y bueno, esto básicamente lo que refleja es que el flujo de caja es saludable y bueno, como ya veíamos en el balance, lo mismo, que la empresa puede hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con sus activos a corto plazo, ¿vale? O sea que es igual que en verdad es igual que el ratio de solvencia, que se puede calcular de dos formas. Yo he optado por la del pasivo total entre el activo total, ¿vale? O sea, sin tener en cuenta el patrimonio neto, nos da un 0,83. Perdón. Que bueno, también es una cifra promedio, o sea, bien. Y vuelve a reflejar otra vez lo mismo, que la estructura productiva de la empresa está mantenida con una estructura financiera permanente saludable. Una vez analizada la situación actual de la empresa, la compararé ahora con los ejercicios del 2022 y del 2021 para ver cómo ha evolucionado. Como vemos, el resultado neto creció del 2021 al 2022 y también creció en el 2023, aunque en estos años su porcentaje respecto a los ingresos totales se mantuvo prácticamente constante. Sin embargo, lo interesante está en analizar la evolución del ROE, porque como el beneficio neto no ha parado de crecer, pero el patrimonio neto de la empresa se ha mantenido prácticamente constante, en torno a los 1.000 millones de euros que la empresa suele mantener, pues el ROE o la rentabilidad de la inversión tampoco ha dejado de crecer, siendo en 2023 del 48%, que es muchísimo. Aunque bueno, en 2024, una vez la empresa haya salido a bolsa, este porcentaje lógicamente será menor, porque el beneficio se repartirá entre más inversores. Si nos fijamos en el ROA, podemos ver que la empresa poco a poco va siendo más eficiente en sus operaciones, aunque aún podría alcanzar una eficiencia óptima en un ROA en torno al 5% en el futuro. El efectivo disponible también ha crecido en los últimos años, por lo que se puede concluir que la empresa cada vez tiene más liquidez o más efectivo disponible, más caja. Aunque bueno, también debemos analizar la deuda a la que tiene que hacer frente la empresa con esa liquidez, que como vemos ha crecido. Con deuda a corto plazo me refiero al pasivo corriente, y creo conveniente destacar que en el periodo entre el 2022 al 2023 la empresa aumentó su deuda muy considerablemente. En este ejercicio el pasivo corriente de la empresa supuso el 24% del pasivo total, que es bastante más que su competencia directa, y el inversor sin duda debería tener en cuenta que la empresa está ahora más apalancada que hace un año, y podría ser preocupante si la empresa sigue con esta tendencia. Finalmente, una vez analizados los ratios de rentabilidad, la solvencia y la liquidez de la empresa, y sabiendo que Puig Brands es una empresa muy consolidada y que acaba de salir a bolsa hace pocos meses, veo la inversión en ella como algo que puede ser interesante para los inversores, o al menos algo sin duda a tener en cuenta. En un análisis algo más técnico, si observamos el gráfico desde que salió a bolsa en mayo, pues bueno, vemos que salió a 24 euros la acción, 24,5, que como siempre suele pasar en las salidas a bolsa, es un precio de la acción muy inflado, muy inflado. Y bueno, luego por este mismo motivo llegó su inevitable caída.
hasta que en el último mes, entre diciembre y enero, pues se ha estabilizado en torno a los 17 euros, que bueno, es un precio más razonable. Profundizando un poco más y haciendo un pequeño análisis bursátil, o sea, simplemente calculando el Price Earning Ratio o el ratio PER, que bueno, se calcula dividiendo la capitalización de mercado en este momento a 14 de enero, que es de 9.813 millones entre el beneficio neto, que como ya sabíamos era de 465 millones. Pues bueno, nos sale un PER actualmente a 14 de enero de alrededor del 20%, 20,4% concretamente. Que bueno, ya es algo razonable. Todo esto según la opinión de Beltrán de la Lastra, que bueno, es un analista financiero y pues para él el 20% de PER pues ya es algo razonable, sobre todo en estos sectores que ya están muy consolidados, aunque bueno, lo ideal sería entre 10 y 20, 12, 13, 15, pues ese sería el momento ideal para entrar en la inversión. Pero bueno, todo depende, en verdad, de que la empresa lance los resultados del 2024 en febrero, eh, que los lanza como el 28 de febrero. Si son favorables, la acción seguramente crezca. Por ello, y si son desfavorables, pues seguramente caiga. Pero bueno, por ello en este momento, pues según todo lo analizado y tras haber hecho todo este trabajo, pues yo, en mi opinión, es que la acción pues se podría mantener o comprar en este momento. Aunque eso sí, teniendo en cuenta el riesgo que supone la publicación de resultados ahora en febrero, que bueno, se puede ganar o perder. Al final es una inversión. Bueno, pues hasta aquí el trabajo, espero que le haya gustado, muchas gracias por su atención. Para acabar quiero decir que me he centrado mucho en lo aprendido sobre Warren Buffett y bueno, he decidido analizar Puig Brands porque es una entrada muy importante a bolsa y bueno, creo que es importante estar al tanto sobre este tema. Y eso es todo, muchas gracias.